Renovando el espíritu de Paracas. Ese será el título de la próxima edición del CADE Ejecutivos, organizado por IPAE, y que se va a llevar a cabo en el balneario de Paracas entre el 27 y el 29 de noviembre próximos. El propósito de sus organizadores es crear una agenda empresarial con 7 sectores estratégicos para el Perú. Y en palabras de su presidente, este año, de Ricardo Briceño, se busca además crear una agenda vinculante. Es decir, no solo se quieren quedar con sus ideas pues muy interesantes en el papel para el archivo. Quieren que estas ideas influyan, sirvan sobre la forma como se conduce nuestro país. Esta noche está con nosotros Ricardo Briceño. Bienvenido, Ricardo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Cecilia, por darme la oportunidad de estar contigo y con tus televidentes para contarles un poco esta idea de qué vamos a hacer en CADE este año, ¿no? ¿Empezamos a pensar en el largo plazo? Yo creo que empezamos a pensar en el mediano plazo. Mira, y justamente como lo que queremos nosotros es que sea una agenda vinculante, auditable, si tú quieres. Pensar en el muy largo plazo es pasarle la pelota al otro. En cambio, si nosotros vemos dónde estamos, dónde queremos estar en el mediano plazo y nos comprometemos nosotros, es decir, los actores, no nosotros, no yo que tengo canas, sino aquellos que están dirigiendo las empresas. Es decir, bueno, queremos llegar allá en los próximos 10 años. Yo voy a estar dirigiendo mi empresa de ahora hasta los próximos 10 años y yo me comprometo a llevar mi empresa y mi sector a ese punto. Entonces, la gran diferencia de esta CADE es que hemos escogido, como tú bien dices, 7 sectores básicos de la economía nacional, que son educación, salud, turismo, agroindustria, minería, servicios financieros, infraestructura. Y alrededor de ellos hemos formado un grupo de trabajo que están trabajando ya hace varias semanas, conformados por jóvenes ejecutivos. Una de las cosas que hemos dicho es que CADE haya visto nacer a ellos, pero ellos no hayan visto nacer CADE, es decir, todos tienen menos de 50 años, todos son ejecutivos de primera línea, y se han juntado alrededor de sus sectores, y han visto hacia dónde podría ir el sector sin pedirle nada al gobierno. Cuando hemos hecho agendas, generalmente los empresarios, primero contratamos una empresa consultora para que nos haga la agenda del otro. Es decir, le pedimos, oye, ¿qué le pedimos al gobierno para que nosotros podamos salir adelante? Esta es una agenda totalmente diferente. Aquí no le vamos a pedir nada al gobierno. En realidad no tanto. Le vamos a pedir una cosa. Le vamos a pedir simplemente que cumpla con hacer cumplir las normas que ellos mismos han dictado. Es decir, partimos de la base de que existe una normativa vigente en el Perú y que tenemos un Estado que debe velar por el cumplimiento de esa normativa. Entonces partimos sobre el principio, por ejemplo, de que hay un reglamento de tránsito y que el Estado peruano, a través de sus autoridades, policía, etcétera, hace cumplir el reglamento de tránsito. Entonces, sobre esa premisa nosotros vamos a invertir, por dar un ejemplo, en mejorar el tránsito en el país. Y decimos, vamos a invertir aquí, aquí, allá, vamos a llegar a tal punto. Tú cumple con lo tuyo y yo haré lo mío, ¿no? Entonces, el pedido es simplemente, trabajemos con las normas que hay. Ahora, evidentemente hay ciertos casos muy puntuales donde hay normas que entorpecen o entrampan el crecimiento y el desarrollo de ciertas actividades. Un caso concreto, tenemos que resolver el problema de servidumbres para crear infraestructura, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema de servidumbres, no puede la gente irse al Poder Judicial, amparos, etcétera, y se entrampa el bien común. No puede el bien individual estar por encima del bien colectivo. Entonces, pidamos que se mejore eso y con eso construiremos la infraestructura necesaria para poner al Perú en eso que nosotros soñamos, que sea un país de primer mundo. Entonces, estos 7 grupos vienen trabajando en propuestas concretas. No sueños, no es el hay que hacer, ni es el vamos a ver, sino vamos a hacerlo. Nosotros creemos, esos grupos creen que pueden comprometerse colectivamente en forzar, en llegar a esas metas, y se someten en CADE al escrutinio de la prensa, al escrutinio de sus colegas, al escrutinio de las autoridades.
Ahora bien, esta no es una agenda tampoco hecha a espaldas de los gremios. Los empresarios que están trabajando en estas agendas están en coordinación o van a coordinar las propuestas con sus respectivos gremios, y también se van a tender puentes, obviamente, con las autoridades correspondientes del Estado peruano, con aquellas entidades del Estado que correspondan, por ejemplo. Y eso mientras se desarrolla. Mientras se desarrolla. Ahora, antes de llegar a noviembre. Llegando a noviembre. En el momento en el que se empieza a desarrollar hay que tender el puentes evento. para ver si las propuestas van a ser acompañadas por la contraparte. Para no trabajar por gusto. Exacto. Por ejemplo, del sector agroexportador. Se tiene que trabajar con SENASA. SENASA es la entidad clave. En salud se tiene que trabajar con SUNASA. En infraestructura se tiene que trabajar con los órganos reguladores para ver si las propuestas que hacemos van a ser acompañadas por políticas públicas que quieran llevar adelante e impulsar este tipo de propuestas, ¿no? En resumen, eso es CADE. CADE es un conjunto de unos 70, 80 empresarios jóvenes que están trabajando desde hace varias semanas en construir una agenda propositiva. Vamos a hacer propuestas, no vamos a ser reactivos. Y no va a ser un periodo de reclamos al Estado. Eso te escuché decir hoy día en tus primeras declaraciones. No vamos a ir con un pliego de reclamos, vamos a ir con propuestas. El Perú tiene un problema de liderazgo y todo aquel que pueda servir, hacer, proponer, tiene que hacerlo. Vivimos una crisis de liderazgo muy, muy severa y una crisis de instituciones desprestigiadas también muy, muy severa. Y una encuesta reciente que hizo Ipsos y que luego ha sido, que fue propuesta por este grupo que lucha contra la corrupción y también los empresarios, financiada sobre todo por los empresarios de la Sociedad Nacional de Industrias. Esta encuesta revela que la gente, mientras está pensando muy mal de los jueces, desgraciadamente, de los congresistas, desgraciadamente, está pensando muy bien de los empresarios. Porque claro, el Perú se ha forjado, este nuevo Perú se ha forjado en base al tesón y al trabajo de empresarios emprendedores que están así construyendo y sosteniendo el país. Entonces, aportar, entonces proponer es un deber. Pero esta comunicación, este acercamiento del que hablas con el gobierno, que es fundamental, porque si no, al final de cuentas, no sirve para nada. ¿Cómo se va a forjar? ¿Cómo se va a lograr? ¿Quién está sirviendo de bisagra? ¿O quién es? Bueno, como los temas que nosotros estamos proponiendo son temas concretos. O sea, esto no son declaraciones líricas, estas no son declaraciones de queremos un país de primer mundo dentro de 10 años, o queremos ser un país desarrollado, o el 2021 es un momento en el cual seremos tal o cual cosa. No es eso. Sí, pues, eso es el sueño, pero esto lo aterrizamos en proyectos concretos. Y un proyecto concreto tiene los actores desde el lado empresarial y tiene los actores desde el lado del Estado peruano. Y yo quiero ser muy claro, yo hablo de Estado, no hablo de gobierno. Y justamente tú hablas de liderazgos y de institucionalidad. En el Perú efectivamente no sé si hay un problema de liderazgo, pero lo que hay son liderazgos individuales. Lo que nos falta en el Perú es crear institucionalidad. Y aunque parezca mentira, yo creo que acciones como estas en las que se conforman grupos de personas y que comienzan a generar relaciones con el Estado, no con el gobernante de turno. Porque no se trata de que el ministro de hoy se va mañana. Además quiere que se vaya, no quieren que se vaya, esa es otra cosa. Pero el Estado está allí y es con el Estado con el que hay que interactuar. Desafortunadamente, Estado hay que fortalecer las instituciones. Exactamente, desafortunadamente, la falta de instituciones políticas en el Perú hace que no haya una agenda política de largo plazo. En el Perú de hace mucho tiempo tenemos políticos de corto plazo, políticos del periodo por el cual van a gobernar, o medio periodo, porque en el siguiente ya están pensando en la reelección. En consecuencia, no tenemos políticas de largo plazo. No, hay planes sobre el día. Y los gremios, ante eso, los gremios empresariales son gremios reactivos, es decir, como no es predecible lo que puede pasar,
entra un grupo de políticos nuevos y los gremios están pensando por dónde vienen los tiros y de qué me defiendo, qué cosa me van a cambiar, porque no hay predictibilidad. Entonces, la iniciativa de generar una agenda de mediano plazo es construir algo que va más allá del periodo electoral de hoy. No hemos puesto fecha y a cada uno de los grupos se les ha dicho, ustedes hagan sus proyectos y la duración del proyecto será la duración hasta la culminación. Algunos serán de 5 años, otros serán de 7 años, otros serán de 10 años. Pero no importa quién esté al otro lado, estará el Estado siempre y el Estado es permanente. El gobierno cambia, el Estado no. Entonces los puentes se tienen que tender con las instituciones del Estado peruano que son las encargadas de velar por esos proyectos. Ahora, eso me parece extraordinario y realmente espero que la mayoría pueda verlo. CADE suele ser una reunión cerrada entre las personas que se inscriben para participar. ¿Por qué no lograr a través, no sé, la televisión, mira, te ofrezco Willax? ¿Por qué no lograr que algunas o más importantes de las reuniones se transmitan, se puedan apreciar, se puedan ver? A ver, se puedan ver en Chapulca, se puedan ver tú me ofreces eso, en Oroya, se pueda ver en Iquitos, se pueda ver en todas partes. Pero te ofrezco algo más, y parte del programa de CADE es que las presentaciones que se hagan, que son 7 presentaciones de estos 7 sectores, van a ser hechas por los líderes, porque en cada grupo hay un líder, pero hay subgrupos. Pero inmediatamente después de cada presentación habrá un espacio donde todos los miembros del equipo, todos, que son una decena de empresarios comprometidos de ese sector, se someterán al escrutinio de la prensa. Entonces, lo que estamos haciendo aquí y a lo que nos estamos exponiendo es que habrán 70 u 80 caras nuevas de empresarios jóvenes de menos de 50 años, comprometidos con el Perú, comprometidos en una agenda de mediano plazo y que darán la cara y dirán, yo me comprometo. Y ese espacio lo va a tener la prensa. La prensa no solamente va a escuchar a un preacher, a un gurú, a uno de estos señores que viene a decirnos cómo se van a hacer las cosas o alguien que va a pedirle al gobierno que haga algo no siendo gobierno. Aquí los actores van a decir lo que ellos van a hacer y se van a someter al escrutinio de la prensa. Y ustedes tendrán la oportunidad de conversar con ellos más adelante, probablemente en el CADE del próximo año, y le dirán, ¿y qué pasó con lo que me dijiste? Ese es el nivel de compromiso que nosotros estamos logrando con estos jóvenes empresarios que voluntariamente han aceptado participar en esta CADE. Es muy alentador escucharte porque vemos cómo el país empieza a paralizarse porque vienen elecciones. Es realmente, tengo tantos años haciendo periodismo y es agotador ver cómo pasa un poco de tiempo, empezamos a ver que se trabaja, que se avanza y entonces llegan elecciones. Y cuando llegan elecciones todo se paraliza y al contrario se organizan para obstruir, para utilizar la calle, para utilizar lo que puede haber de descontento, para utilizar, en este caso, hasta la crisis internacional para convertir todo al molino de los interesados. Entonces vienen elecciones regionales, municipales, y entonces vemos nuevamente una serie de problemas. Ya se está anunciando, por ejemplo, la CGTP ha anunciado hoy una paralización pues para el próximo 26 de septiembre, con un solo objetivo, un solo punto, que el presidente de la República destituya al ministro de Economía, Miguel Castilla. Claro, da risa. Y además, ¿no es cierto?, que esta es la solicitud que ha hecho el Frente Amplio de Izquierda el día que supuestamente han ido a dialogar. No fueron a dialogar, fueron a poner condiciones, en fin, el asunto es que estamos viendo a un sector de la política, a la izquierda, haciendo política, utilizando los sindicatos, utilizando la calle para hacer política. Los demás partidos políticos no pueden hacerlo. Pero el problema, al final de cuentas, es que se paraliza todo. Entonces, ¿qué se puede decir, por lo menos? No sé qué se puede hacer, lo tendrá que hacer el gobierno. Le toca al gobierno, están en el gobierno, tienen que responder. Pero ¿qué se puede decir frente a esto? Yo no diría que es preocupante, pero es un poco irrisorio que
los trabajadores del Perú crean que el cambio de una persona va a cambiar la política de Estado. O sea, creo que estamos mal ahí. Yo no creo que esa sea la manera de hacerlo. No, yo no defiendo a uno u otro ministro, pero es hasta ridículo pensar que porque las cosas van mal se cambia al ministro de turno. ¿Y qué garantía hay que el que viene sea diferente, mejor o peor? Si hay temas de fondo que son los que preocupan, pues que se ataquen los temas de fondo. ¿Cuál es el problema estructural que ha hecho que el ministro no sea aceptado? Que, no sé, yo creo que el ministro Castilla está haciendo un excelente trabajo. Creo que está ordenando las cuentas fiscales, etcétera, pero por ahí salen esas cosas de que, diga, no hay confianza empresarial. Yo no sé de dónde han sacado las encuestas que los empresarios no tienen confianza en el país. Fue una encuesta hecha por el Banco Central de Reserva, pero no es que no tienen confianza en el país. Yo creo que lo que no tenían era confianza, que no sentían que había estabilidad, garantías que les permitiera reinvertir. Pero es que cuando hay una situación difícil, cuando vemos cómo está Europa, cuando vemos que China está cayendo, etcétera, entonces los empresarios dicen, bueno, ante esta coyuntura internacional ya las condiciones no eran las que habían dentro del país. Pero eso no quiere decir que haya una desconfianza o una preocupación por temas políticos, es por temas económicos, y los temas económicos básicamente por una coyuntura internacional. ¿Y no hay desconfianza en la política? Que crezcamos nosotros a 5.7 en lugar del 6, claro, es una disminución, ¿no es cierto? Pero es una disminución cuando todo el mundo ha disminuido sus expectativas de crecimiento. Entonces, es una cifra relativa, no es una cifra absoluta. Hemos decrecido nuestras expectativas menos que otros países. Entonces, yo no creo que... Creo que estamos asentando justamente en esos temas de política de corto plazo, de política de coyuntura, donde, claro, ante una cosa así, los empresarios, los gremios empresariales dicen, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque la CGTP va a hacer esto, o los mineros informales paralizan y quieren que se vaya el ministro del Ambiente. Entonces siempre estamos en esa tónica, toda la vida. Es por eso esta iniciativa del CADE. Dejemos eso y pasemos a hacer propuestas proactivas, olvidémonos de eso. Y estas propuestas van a ser con este ministro, con el que venga y con el que venga. Porque si las propuestas son buenas, si la intención es buena, si es aceptada por la población, si creemos que lo que estamos proponiendo va en beneficio del país, en beneficio de las mayorías, porque es muy interesante, Cecilia, que te diga una cosa. Estos grupos empresariales muchas veces son competidores entre ellos mismos. Y lo que se está buscando es que se hagan propuestas que sean de beneficio del bien común sobre el beneficio individual de cada una de las empresas. Se juntan a competidores para ver temas de bien común. Entonces, una propuesta estructurada de esa manera va a pasar más allá de varios ministros, varios presidentes regionales, etcétera. Entonces, creo que esa es la manera como tenemos que construir la institucionalidad, haciendo propuestas de mediano plazo, tener una agenda y un horizonte futuro que sea validado. ¿Y la confianza en los temas políticos, la confianza en la postura, la línea política del gobierno, se mantiene? Yo creo que el gobierno, ganó las elecciones en la segunda vuelta con un plan que por lo menos por el lado económico se está respetando. Yo creo que está bien, dijeron que iban a ir por la hoja de ruta, lo están siguiendo, que tengan dificultades del lado de y la implementación de los programas sociales, es cierto, pero más que nada es, pienso yo, porque la estructura del Estado peruano es una estructura muy deficiente y es muy difícil poder distribuir los recursos fiscales que lleguen adecuadamente a los lugares más lejanos. No tenemos la estructura del Estado que permita que los fondos, los productos, los proyectos de bienestar lleguen a los beneficiarios. Ese es un entrampamiento tremendo. Y por otro lado, el Estado peruano mismo
necesita de mejores funcionarios. Felizmente que está la ley de servicio civil tan criticada por la CGTP. Justamente, no entiendo, o sea, ellos deberían ser los primeros que apoyen que el funcionario público sea un funcionario al servicio de la colectividad, que esté bien pagado, que sea estable, que conozca su función, porque es la única garantía que tenemos nosotros de bienestar, de trabajo adecuado, de empleo bien pagado, etcétera. Si no tenemos un Estado sólido que puede implementar las políticas económicas y sociales, no hay cambio de ministro que pueda sustituir un buen Estado. Dijiste en una entrevista hace poco que los empresarios deben defender principios y valores. Así es. ¿El mercado es un valor? El mercado es un valor, sí, pero el abuso del mercado no, y el mercado no camina solo. Es decir, no se puede... El mercado es un valor, por supuesto que sí, porque da un equilibrio entre la oferta, la demanda. Si el mercado bien equilibrado, sí. Que el mercado sea el único que pueda resolver todos los problemas y que todo lo podemos lanzar al mercado, no. Evidentemente, y el Perú y en la Constitución de nuestro país se habla de una economía social de mercado. ¿Qué y si nos atendemos a la Constitución del Perú, es que efectivamente, por ejemplo, el rol subsidiario del Estado. El Estado debe intervenir allí donde el sector privado no puede atender porque no es económico. Donde el mercado no me da, el Estado debe ir en ayuda de sus ciudadanos. Eso dice la Constitución política del país. O sea, si no es negocio atender las necesidades de salud de las comunidades de la selva del Perú, entonces no le dejamos al sector privado, entonces no atenderían. Entonces en esos casos, por ejemplo, se tiene que tener en cuenta el bien social. Entonces el Estado peruano, en participación con el privado o solo, tiene que atender esas necesidades. No se puede dejar de atender las necesidades de las poblaciones más necesitadas del país porque el mercado no da. ¿La mayoría de empresarios peruanos o un sector importante de empresarios peruanos abusan del mercado? Yo no creo. Yo creo que... Entonces, ¿por qué reaccionamos siempre antes, frente al abuso del mercado, antes de reaccionar a la defensa del mercado? Porque una de las cosas, como un valor que le ha dado tanto al país en los últimos tiempos y que ha equilibrado nuestra sociedad de una manera tan expectante, ¿no? Vemos lo que vemos ahora, el crecimiento de la clase media, es realmente alentador, y eso es el mercado. ¿Pero de dónde viene la clase media peruana? La clase media peruana viene de abajo, ¿no? Del mercado, justamente. Pero por supuesto, del mercado, es el mercado. Entonces, mi pregunta iba a eso, ¿no? ¿Defendemos el mercado como un valor? Porque cada vez que pongo el tema, sobre todo entre empresarios, los empresarios salen a decir, pero no el extremo. O sea, siento que hay una actitud, casi hay una suerte de... Mira, oye, tú eres arequipeño igual que yo. Tú entiendes lo que significa curcuncho, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. Los curcunchos, para nuestros televidentes, el curcuncho es el chiquito al que entre los hermanos mayores le dan cocachos, así. Entonces los chiquitos están siempre... Cocacho, pues, ¡po! Los chiquitos están siempre tapándose así o reaccionando así. Alguien levanta la mano y el chiquito se tira al suelo para que no le vaya a caer el cocacho. Eso es un curcuncho. Mi sensación es esa, que los empresarios están curcunchos por una forma como se ha abordado el mercado, por la forma como se ha combatido el mercado desde la política, ¿no? Y desde la izquierda, claramente. Y preocupados en defender eso, no se han preocupado en defender el mercado como un valor y en explicar y sobre todo promover la cultura del mercado. Yo creo, Cecilia, que hay la empresa y el mercado. No es el empresario, porque claro, cuando se estigmatiza el empresario, entonces se pone la figura más grande, ¿no? Y cuando hablan de empresarios sacan caras que casi todos conocemos, cuando en realidad el país está lleno de millones de empresarios, ¿no? No miles, millones de empresarios. Y también tenemos hasta el sofisma de, mira,
la persona esta era emprendedor hasta que cometió un error y ahí se convirtió en el empresario que hizo tal cosa, ¿no? O sea, mientras todo va bien es emprendedor, cuando es la metió la pata... contra, pues. Sí, pues es empresario. Entonces, creo que hemos malogrado la palabra empresario. Creo que empresarios somos todos, el más grande, el más pequeño, etcétera, que utilizamos el mercado, ¿no? como mecanismo de desarrollo de la empresa. Y el desarrollo de la empresa es el desarrollo de la sociedad. No nos engañemos. Un país, una sociedad no puede desarrollarse sin empresa. Imposible. O sea, la empresa es el motor del desarrollo, no podemos esconderlo. Y no existe empresa si no hay mercado. Que el mercado tiene que tener ciertas reglas. Claro, claramente, reglas claras. Que no puede haber abuso de posición dominante, que esté en la Constitución, etcétera. Mientras se cumplan las reglas del mercado, perfecto. Pero también el Estado, y ahí necesitas un Estado fuerte. Por ejemplo, tú necesitas, en el tema de infraestructura y concesiones, órganos reguladores profesionales, no políticos, profesionales, que entiendan, que sepan que una concesión tiene que ser un negocio para el concesionario y tiene que darle un servicio al usuario. Y tiene que haber un equilibrio entre... No puede ser que el concesionario no gane y no puede ser posible que el usuario no tenga un servicio adecuado. Entonces, para eso existen los órganos reguladores. Para eso existe Indecopi. Entonces, no hablamos del ministro de tal o cual, hablamos de instituciones sólidas del Estado moderno que tienen que tener profesionales de primer nivel para que garanticen que funcione el mercado. Claro, si tenemos un país donde las instituciones que velan porque el mercado funcione, como son los reguladores, el Indecopi, la SUNAT, etcétera, no funcionan, van a haber distorsiones del mercado, donde Pepe el Vivo va a salir ganando y donde la opinión pública va a pensar que todos son Pepe el Vivo. Claro. Hay que fortalecer los órganos reguladores, hay que apoyarlos y fortalecerlos, por supuesto. Así es, y ese es el rol del Estado. Claro, ese es el rol del Estado, también es el rol del ciudadano. Y eso es lo que deberían pedir las CGTP. Reforcemos las instituciones del Estado peruano, y no es el tema de que... Mire, el momento que tengamos instituciones sólidas, manejadas profesionalmente, independientemente del poder político, no importa quién sea el ministro. Muy bien, qué bueno escucharte, Chicho. Ha sido muy interesante escucharte y sobre todo escuchar esta propuesta de hacer un CADE que tenga una mirada de mediano y de largo plazo para nuestro país. Y hecho por jóvenes, ¿no? Y además por jóvenes empresarios que encuentran el mercado como un valor y que están dispuestos a compartir esos conocimientos para que más empresarios puedan realmente entender y asimilar esos valores. Y yo te tomo la palabra de que vas a transmitir el CADE entre el 27 y el 29 de noviembre. Absolutamente. Entonces, estamos comprometidos. Estamos comprometidos. Muchísimas gracias. Gracias, Chicho. Muchísimas gracias. Vamos a hacer hoy un corte chiquito y vamos a regresar con un reportaje sobre Mistura. Mistura es un éxito, siempre es un éxito. ¿Cómo no va a ser un éxito? Algo tan sabroso, pero además tan nuestro y sobre todo tan pujante. Regresamos.